Desperté repentinamente a medianoche. La ilusionista apareció en escena. Se recostó a mi lado y sonriendo me dijo, estará bien. Como todos los años, a causa del frío, comenzó a escasear el oxígeno. Se le atrofiaron las alas y se decoloraron sus ojos. Pero no te preocupes, porque cuando eso sucede, la Madre Tierra abre su preciada anatomía para albergarlo en sus entrañas durante todo el invierno. Cuando llegue la primavera volverás a verlo. No pude evitar sonreír. Respiré profundamente, miré al cielo y le dije, ¿sabes? Amo mirar la copa de los árboles, observar detalladamente el movimiento de la última hoja que la compone y ver cómo contrasta con el cielo tan sereno y al mismo tiempo tan inquieto. ¿Por qué? Preguntó. Porque me reflejo en ella. Soy inquieta, serena, terrenal, etérea. Soy aliada de vientos, aves, soles y tormentas. Habito en lo alto, pero el descenso determina mi existencia, y viva o muerta, seré parte de esta naturaleza perfecta. Ella sonrió. Exacto, me dijo, y se quedó en silencio contemplando la espesura del cielo. Y este es Primeros actos de ilusionismo, uno de los capítulos contenidos en el libro, el cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, del libro que están viendo en pantalla. 1245, Crónica de la Tierra Inhóspita, de la licenciada en Lengua y Literatura Hispánica, Beatriz Díaz Reyes, libro editado por Invertido Ediciones y que muy amablemente aceptó esta conversación con el podcast. Beatriz, muchísimas gracias por esta conversación con los traficantes de cultura. Gracias a ti por la invitación. Aquí hablar de un libro cortito, pero de una historia absolutamente fascinante y potente. Y quiero irme, y sin meter más palabras que probablemente sobren por mi lado, quiero ir a la idea. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo nace esta crónica de la tierra inhóspita? La verdad nace de un proceso bastante personal. Eh, Ese libro, que es algo que también comentaba cuando se hizo la presentación, tiene como dos rupturas, un encuentro conmigo misma, varias cosas que tienen un carácter más bien personal, pero que de alguna forma tenía que sacar y salió precisamente esta historia, que yo también estaba en una búsqueda no solamente como en términos personales, sino que también en lo que respecta a la escritura. Me gustaba, por ejemplo, esta idea de mezclar ciertos géneros, el tema de la poesía, me sentía cercana a la poesía, cercana a la narrativa y me gustaba mucho explorar la potencialidad que tenía mezclar ambos géneros. Entonces, así surge esta idea de 1245, como desde experiencias más personales y también esa búsqueda literaria, en el fondo, como de escritura. ¿Por qué digo que me gusta? Porque estos son libros como, alguna vez me dijeron que a ti te gustan los libros raros, porque mezcla mucho, porque, son muchos géneros y a la vez quizás no son tantos, que hay tanto de narrativa, hay tanto de poesía, hay tanto de teatro también, por tu faceta de dramaturga. ¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo fue buscar la voz? Fue largo, o sea, ha sido largo. Yo creo que siempre estamos en esa búsqueda en realidad, Ujú. pero creo que también, bueno, por un lado la parte académica en el fondo, que he hecho una exploración ahí de distintos campos que me gustan mucho, entonces he ido estudiando, leyendo muchas cosas y experimentando a partir de la escritura con eso también, como teniendo algunos referentes y cosas por el estilo. Y ha sido un proceso largo, como te digo. De hecho, ese texto mutó bastante. La primera versión, por ejemplo, tuvo un lugar en el premio Roberto Bolaño y era bastante distinta. De hecho, era mucho más corta, tenía menos cosas, no tenía este giro más como ligado, por ejemplo, a la literatura colonial, ni quizás tampoco tenía tanto de esta línea más de drama, como en términos de teatro me refiero. Entonces, con el paso de los años, siento que mi formación también y mi experiencia en el fondo, tanto personal como escritora, como autora y artista en general, fue mutando y dio como resultado esta mezcla de todos estos géneros ahí que confluyen en el libro. Que confluye también un poco de fantasía, me viene a la mente como una mezcla entre el camino del héroe que hace la protagonista y el Principito.
que es muy también del camino del héroe. Sí, sí, efectivamente. Ahí hay cierta inspiración con eso. Creo que el tema del viaje me gusta mucho porque creo que si bien es un tópico que se usa harto igual, también lo reconozco, pero creo que igual es un tema muy rico en el fondo, como que nunca deja de ser atractivo primero para leerlo, para escribirlo también, y me pasa también que siento que igual tiene, como que no tiene época, por decirlo así. Como que Ujú. puede abordar distintas problemáticas que son muy contemporáneas y puede funcionar muy bien. Entonces, además que creo que también faltan representaciones lésbicas o de la comunidad que hagan este viaje en el fondo, que no solo refleja un viaje físico, sino que también uno personal, como interno. Quizá la pregunta es obvia, pero la tengo que hacer por un tema necesario. 1245, ¿por qué? ¿Es un año? Es una mezcla de números Ajá. que son fechas distintas, que como te decía al principio, como tiene que ver con esta cosa más de vida personal que en algún momento, como ciertos episodios, son precisamente fechas que se juntaron y que al final con este giro que se le dio como de carácter más colonial, como en esa línea, encajaba bastante bien como en términos de ser una fecha completa, digamos. Conversamos con Beatriz Díaz Reyes, autora de 1245, Crónica de la Tierra Inhóspita, editada por Invertido Ediciones. Eh, Quiero hablar del camino editorial. ¿Cómo es el acercamiento con Invertido? La verdad es que yo terminé el texto y cuando el manuscrito me pareció que estaba listo para ser presentado, empecé a mandar correos. Fue golpear así la puerta en el fondo de algunas editoriales y entre esas me contestó Invertido y yo ya había estado averiguando cosas sobre Invertido porque me gustaba mucho la línea que tienen. Creo que me gusta mucho, por ejemplo, que trabajen con autores, autoras de la comunidad, que las temáticas sean como por y para la comunidad también. Entonces, en esa línea encontré Invertido también, les mandé un correo y cuando leyeron el manuscrito me respondieron, les gustó mucho y justo querían inaugurar esta colección de narrativa, entonces, o sea, perdón, de poesía. Entonces ahí surgió esta idea como de que el libro era una muy buena idea para poder publicarlo. Y el libro, fuera de también que un texto potente, breve, conciso y absolutamente potente, es un libro objeto hermoso respecto de las ilustraciones. Y justo lo tengo marcada acá, las ilustraciones de Alicia Morales, que confluyen, van de la mano perfecto con el texto. Sí, Ali hizo un muy buen trabajo, de hecho yo quedé muy contenta con eso, se lo hice saber, tanto bueno, ahí por interno cuando estábamos viendo, ella me mandaba los borradores y todo el asunto y también se lo hice saber por supuesto en el lanzamiento del libro y todo, porque de verdad me gustó mucho el trabajo que hizo, siento que captó muy bien la esencia del libro en sí, de cada uno de los días en el fondo que están ahí ilustrados. Hablaste hace unos minutos de la representación de la comunidad, de la comunidad LGBT en lo que es la literatura. Uno como lector no ha leído tanta representación, excepto novelas juveniles, tanto las que se escriben en Chile como las que vienen de afuera, pero no quizás con este tenor, con el tono que tomaste, con esta búsqueda que tiene como un poco, como al principio, como un poco de poesía, tiene como un poco de narrativa, tiene fantasía, tiene colonial, es como, es una mezcla perfecta en un libro así, breve, brevísimo, para quienes van a ver o escuchar en este podcast. Sí, de hecho, eso mismo hemos hablado en otras instancias como en conversatorio o en el mismo lanzamiento del libro, que faltan representaciones igual, y representaciones que quizás también escapen un poco de lo puramente narrativo, digamos, como lo que tú mismo decías, como en el fondo estamos pensando quizás harto en novelas también como de un carácter más juvenil, pero creo que también faltaba explorar un poco más esta mezcla de estos géneros y presentar un libro que tuviera esta representación. En poesía, por supuesto, también tenemos como ciertas representaciones, pero está bueno también como explorar otras formas y también como
quizás otras edades, aunque si bien en el libro mismo no se especifica, por ejemplo, la edad ni de la ilusionista, ni tampoco de esta protagonista, es más transversal en el fondo. Creo que igual está bueno como empezar a tener otras ideas respecto a estos textos que no solamente sean literatura juvenil, como que respondan quizás a otros rangos etarios también. ¿Cómo interviene el escrito, la dramaturga en el libro, en tu caso? ¿Se mete? Yo creo... Sí, dime, dime. No, se mete la dramaturga en la escritora en el desarrollo del libro. Sí, siempre, siempre está ahí, siempre, siempre. De hecho, algo que me dijo alguien en algún momento fue que la parte como del índice del libro pareciera también como que contara una cosa distinta, como una historia, y también parecen como escenas en el fondo. Y de hecho debo admitir que en términos de proceso de escritura, yo visualizo todo como en escena, por decirlo así. Entonces me voy imaginando todo eso y me voy imaginando a los personajes, cómo hablan, cómo interactúan, y se generan también de repente estos diálogos que tienen, que podemos asociarlos también con la narrativa, efectivamente, pero también están metidos en la dramaturgia, ¿no? Sí, tiene como el tono que yo me imagino al actor en medio de la escena en el teatro, hablando, declamando su escena, como yo me lo imagino así, o por lo menos yo los leo así, yo lo leí así, en mi casa, solo, o en la calle, así como este tipo está loco porque está hablando solo. Qué bueno que lo hayas percibido también eso, como que era la idea plasmarlo de alguna forma. Beatriz, y en en el momento en que hay, después de las revisiones que tú le hayas hecho, ¿en qué momento tú dijiste, yo creo que está, yo creo que es suficiente? Voy a tirar un mensaje, a ver qué sale. ¿En qué momento tú dijiste, este libro está listo? Yo creo que cuando, aunque suene quizás como muy metido en la historia, creo que cuando se acaba el viaje Ujú. de este personaje, como que yo dije, ahí ya está listo. Y también me pasó que empecé a ver cómo iba cambiando mi escritura. Entonces, cuando noté que ese cambio se iba produciendo y llegó a un punto en que yo sentí que estaba como, que a pesar, porque me demoré años en escribir este libro igual, entonces como que lo dejé un rato, después lo tomé de nuevo y siento que eso igual se podía notar en la escritura. Creo que cuando logré mirar el manuscrito, por ejemplo, y decir, ya, esto, como la primera versión, digamos, la primera pluma funciona con esta segunda pluma que corresponde a otro momento, entonces está listo. Y ahí, por ejemplo, lo mandé a la editorial y ya después cuando hicimos todo el proceso con la editora, que fue Florencia en este caso, em, creo que ya cuando logramos resolver ciertas cosas y plasmamos ciertas ideas, como el tema de mezclarlo con esto colonial, potenciar algunas partes del texto también, que quizás le faltaba un poquito más de desarrollo en términos de lenguaje, como porque se notaba mucho la diferencia entre uno y otro. Creo que ahí también fue como, ya, sí, esto está listo. Y en el desarrollo de los personajes, cómo fue darle como a la protagonista? Porque digamos que es la protagonista, no le conocemos un nombre, pero sí conocemos a quién va en búsqueda de, o sea, en búsqueda de su amor, la ilusionista, y como personajes como el lobo, el espectro, el alfil. ¿Cómo fue crear? Porque uno es el camino y otro es crear a los personajes con quien se va encontrando. Sí, ese proceso también fue, siento yo, medio inconsciente, quizá. Ujú. Creo que igual me pasó, por ejemplo, la protagonista no tiene ningún nombre ni nada por el estilo en sí, porque me gustaba la idea de que la persona que lo leyera quizás pudiera empatizar con ese personaje. A medida que va en el fondo avanzando en este viaje, creo que era importante ir colocando ciertos personajes que también, así como tú hablabas al principio del viaje del héroe y todo este asunto, que en el fondo fueran respondiendo a esas etapas que tiene este viaje, como por ejemplo este llamado a la aventura. Entonces fui pensando un poco quién podía hacer ese llamado a la aventura, por ejemplo. Después, cómo iba avanzando esto, entonces, qué se tenía que encontrar o con quién se tenía que encontrar quizás como para que le ayudara un poco a continuar este viaje cuando ya sentía que no podía. O quién podía presentarse como una especie de obstáculo en este viaje,
como para que este personaje pudiera seguir creciendo y avanzando en esta búsqueda. Entonces fueron más o menos construidos así. Me lo iba imaginando según el rol que yo sentía que tenían que tener dentro de este viaje que hace la protagonista. ¿Y cómo ha sido tu propio viaje respecto de ya la publicación del libro? ¿Qué sensaciones te deja? A mí me gustó mucho el trabajo que hicimos, me gusta el trabajo que hicimos con Ali, con la editorial en general. Me gusta la recepción que ha tenido también. Creo que en su conjunto el libro como puede transmitir mucho, no solo por la historia, por el lenguaje que ocupa, sino que también por una cosa visual. Entonces yo estoy muy conforme y muy contenta en realidad con el proceso que significó publicar este libro y espero realmente que siga llegando a más personas para que puedan hacer ese viaje también y encantarse un poco con el texto. Pero ha sido un proceso muy, muy grato, muy bello también y desafiante también en algunos momentos, por supuesto. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que creo que de repente cuando hay algunas cosas que agregar, por ejemplo, que editar, o cosas como de la escritura misma, como avanzar en ciertos, por ejemplo, en este caso en ciertos días, que podríamos llamarle quizás capítulos, por decirlo así, o ponerle, por ejemplo, ciertos títulos a esos días o a esos capítulos, todas esas cosas de repente con la vorágine de la vida misma. De Ujú, repente se hace un poco complejo sentarse, por ejemplo, escribir y dejar un poquito que fluya esta escritura. De repente creo que me pasó durante este periodo en el que estaba escribiendo, o en realidad como reescribiendo algunas partes del texto, o pensando en algunas cosas como los títulos, que igual estaba de repente con mucha carga laboral o cosas por el estilo, y eso hacía que igual mi proceso de creación se viera entorpecido. Entonces, ujú. esa parte, por ejemplo, la encontré bastante desafiante como para enfrentar el proceso. ¿Y te ha llegado feedback del lector después de la presentación en la Inquieta Librería? ¿O después de la presentación de la Inquieta Librería, la pasada por la última furia del libro? ¿Has tenido ese feedback? Hay algunas personas que sí me han comentado que lo leyeron, que les gustó, algunos mensajitos por ahí también, entonces me tiene contenta esa parte. Me ha pasado también que hay gente que me dice, oye, ¿sabes que no lo pude leer así como al tiro? O sea, como que lo leí un poco rápido y después dije, no, esto merita leerlo un poco más tranquilo. Y se sentaron como a leerlo más lentamente, como para apreciar ciertos momentos y poder también entender cómo se iba desarrollando todo este viaje de la protagonista. Ujú. Entonces, igual el feedback ha sido positivo. En los minutos que nos quedan de esta conversación, Beatriz, quiero darle las gracias por su tiempo, por el tiempo para con este podcast y recomendarles también a quienes nos verán y escucharán 1245 Crónica de la Tierra Inhóspita, que es una historia tremendamente potente que mezcla un poquito de todo. Quizás para los lectores inquietos que les gusta leer cositas que cargan con el mote de raras, porque es como mezclan muchos géneros, pero es absolutamente rápido, es trepidante, te deja llevar por sensaciones, es como lo que siento cuando leo poesía, en algunos casos, donde más que explicar la poesía, da lo mismo, déjate llevar, son las sensaciones que te deja el texto, y eso también hace que un libro tremendamente, claro, poético, narrativo, teatral, que tiene mucho desplante y además hermoso, porque en la edición, cuando haga la edición de este programa, voy a meter en imágenes de las ilustraciones que hace que este libro bello tenga uno lo desea, que tenga una larga vida, que tenga una larga vida respecto de su edición y el camino que tenga editorialmente. Em, Beatriz, quiero, bueno, reiterar nuevamente, darte las gracias. Y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Y no, también agradecerte a ti por la invitación, a la editorial también, por supuesto, por creer en este manuscrito y publicarlo, a Ali también por las ilustraciones maravillosas, y a todas las personas que ya tienen el libro en sus manos, que lo han leído y que han decidido viajar con esto. Efectivamente, como tú dices,
Me gusta esta idea de que se generen sensaciones, que se generen imágenes con el lenguaje. Y invito, por supuesto, a todas las personas que todavía no lo leen, que lo hagan y que se animen a hacer este viaje y quizás identificarse con los personajes, eh, también identificarse con ese proceso, con ese viaje externo, con ese viaje interno y disfrutar, dejarse llevar por las palabras, por el sonido, por las ilustraciones también en este caso. Y animarse también como a experimentar, a escribir, a soltar la pluma, a escribir y plasmar ciertas cosas. Creo que la escritura es un acto de liberación, así que todos, todas, todos deberíamos experimentarlo. Bueno, el libro lo pueden encontrar en su librería favorita o también en invertidoediciones.cl, también lo pueden adquirir. Beatriz Díaz Reyes, autora de 1245, Crónica de la Tierra Inhóspita, y editado por Invertido Ediciones en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Beatriz, muchísimas gracias. Gracias a ti. A quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.